Bien, y ya tenemos aquí a nuestro invitado del día, es el rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, a quien agradecemos aquí la visita para charlar un poco de lo que viene, ¿no? Para la Universidad Nacional del Sur, una ciudad que planteaba ayer el intendente, se estima desde la gestión local una reconstrucción en un plazo de 15 años, y hablábamos la semana pasada a propósito de los números de la universidad con Sergio Saninelli y refrescaba esta cifra de la estimación de 13.000 millones de pesos para volver al punto previo al 7 de marzo, y que eran unos 1.000 millones los que entre aportes del Estado y de colectas varias se habían reunido, ¿no? Así que uno ahí ve también la dimensión de lo que hay por delante. Muchísimas gracias por venir, Daniel. ¿Cómo andás? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. ¿Va por ahí? ¿Son esos más o menos los números que están manejando? Son más o menos los números. Nosotros tuvimos pérdidas en material bibliográfico, en la Biblioteca Central principalmente, de alrededor de 4.000 millones de pesos aproximadamente. Tenemos otro tanto en equipamiento científico y equipamiento destinado a grado y posgrado, que se perdió. Ahí tenemos otros 4.000 millones aproximadamente, y el resto tiene que ver con infraestructura edilicia. No necesariamente estructura que se dañó severamente, sino que estuvo expuesta al agua, que quedó en malas condiciones, pero que claramente no vamos a poder volver a utilizar con el objetivo que se venía utilizando. Entonces tenemos que refuncionalizar espacios, y eso implica necesariamente construir nuevo. Hoy siguen, por ejemplo, trabajando con estos generadores que ha aportado un privado, digamos, o la cuestión de la electricidad, el funcionamiento del sistema. Eso, afortunadamente ya logramos darle una solución en principio definitiva. Compramos un transformador nuevo que nos permite energizar todo el predio ALEM, y el generador va a quedar como backup para poder atender futuras emergencias. Así que aprovecho a agradecerle a la gente de la provincia de Buenos Aires, de EDES, que nos prestó un transformador de dimensiones importantes como para poder energizar el sector y empezar a poner en marcha ese edificio, que fue fundamental para poder iniciar el primer cuatrimestre con cierta normalidad dentro de las restricciones que tenemos, pero la verdad que estamos en ese sentido muy contentos de que pudimos cerrar el primer cuatrimestre bien, ¿sí? Con el panorama que teníamos en ese momento, la verdad que no deja de ser una linda noticia. ¿Y todo lo que hace sistemas informáticos y demás ya se recupera la normalidad o están ahí? No, se recuperó la normalidad. Pudimos también levantar todos los servidores. Hubo solamente algún sector, pero muy marginal, que tuvo alguna consecuencia, pero el resto afortunadamente ya está todo operativo, y de hecho estamos por recibir una compra de servidores nuevos para poder seguir avanzando en los procesos de digitalización. Así que en ese sentido creo que estamos relativamente bien. El aporte del Estado Nacional fue ese que recibieron en su momento de los 500 millones, y ¿hay algún otro tipo de conversación que se cortó ahí? 500 millones. Estuve reunido con el secretario la semana pasada, el jueves tuve una reunión con él para charlar sobre la implementación de nuevas carreras que vamos a poner en marcha entre este segundo cuatrimestre y el año que viene, y también sobre los planes de reconstrucción. ¿Sí? En ese sentido le hemos pedido recursos adicionales, otros 1.000 millones de pesos, como para poder avanzar con el plan de obras y sobre todo con el equipamiento. Una de las restricciones más serias que estamos atravesando hoy es la falta más que la falta de recursos, porque en realidad algo de plata para atender las necesidades todavía nos queda, es que tenemos restricciones en la ejecución de qué es lo que podemos comprar con esos recursos de los que disponemos. Nosotros no lo podemos utilizar
Sí, una parte importante de los recursos que vienen desde el Tesoro Nacional no los podemos destinar a la compra de lo que se conocen como bienes de capital. Sí, no podemos comprar libros, para que tengan una idea, no podemos comprar un escritorio, no podemos comprar una computadora, no podemos comprar nada de lo que nosotros conocemos como inventariable, un bien de capital. Y eso, después de una catástrofe como la que sufrimos, es tremendo, porque justamente sí, tuvimos muchas pérdidas materiales. Así que lo que le pedimos es una partida especial justamente para poder destinar los fondos a la compra de equipamiento. ¿Y equipamiento y qué te libros. dijeron? Nada, estamos en ese diálogo hoy. En principio creo que vamos a poder conseguir un refuerzo presupuestario. Y en lo que hace a las nuevas carreras, ¿qué tiene que ver con el sostenimiento de, digamos, el funcionamiento de docentes y demás? ¿Infraestructura demanda alguna construcción nueva o dónde van a funcionar? Bueno, ya tenemos los inscriptos para la nueva tecnicatura en petróleo y gas, que ha sido muy exitosa, como hablábamos hace unos minutitos. Tuvimos casi 700 inscriptos en esta carrera, que es algo que sí superó ampliamente nuestra expectativa. Nosotros contamos con un contrato programa para poder atender las demandas docentes que tenemos vinculadas a esta carrera. Y además contamos con los fondos, nos llegó la resolución hace unos pocos días atrás, la resolución de asignación de fondos para una tecnicatura universitaria en programación web y móvil, que creo que va a ser también una carrera muy interesante para nuestros jóvenes estudiantes. ¿Qué son carreras cortas? Carrera corta, 2 años y medio en el caso de la tecnicatura universitaria en web y móvil, y 3 en el caso de la tecnicatura de petróleo y gas. Y además nos han financiado los cargos docentes para una licenciatura en matemática aplicada que le apunta también a un área con muchísima demanda laboral, como es la analítica de datos. Creo que también va a ser una carrera con mucho impacto en el medio, porque hoy no hay prácticamente recursos humanos formados en este área. ¿Y eso hay demanda, por ejemplo, a nivel local? A nivel local y a nivel global. Nivel global. Creo que estas dos carreras, la de programación web y móvil y matemática aplicada, son carreras altamente demandadas en este momento. El país necesita muchos profesionales en este área. Bueno, en estas horas está nuevamente en el Congreso como tema la ley de financiamiento universitario. En ese sentido, desde el Consejo Interuniversitario, ¿qué perspectiva tienen? ¿Hay alguna posibilidad de avanzar? Estamos avanzando en las conversaciones con diputados y senadores. Nosotros tenemos la expectativa de que se pueda aprobar, por un lado, la ley de financiamiento universitario y, por otro lado, contar con un presupuesto. Yo hacía referencia recién a que nosotros tenemos severas restricciones respecto a qué tipo de gastos podemos atender. Eso en gran parte tiene que ver con la no existencia de una ley de presupuesto. ¿Sí? Nosotros, el presupuesto con el que estamos funcionando es un presupuesto que fue pautado en agosto del 2022, claro, con una inflación también prevista para el 2023 del 60%, cuando cerró arriba del 200%. Así que nuestro presupuesto ha quedado totalmente desajustado, y más allá de que después de las marchas recibimos ese 270% de incremento que mitigó en parte el impacto de la inflación, no compensó todo obviamente, pero mitigó el impacto. Esos fondos adicionales vinieron con estas restricciones que no nos permiten, como les decía, comprar una silla, comprar un libro. ¿Y acá apunta pero específicamente infraestructura o salarios? Eso es para atender principalmente todo el área de servicio, para pagar gas, luz, tareas de mantenimiento menores, pero nada que implique la compra de un bien. Ni tampoco construir, ¿no? Construir nuevo tampoco tendrá como está admitido. ¿Estuviste con algunos viajes también a nivel internacional? ¿Eso tenía que ver con buscar financiamientos, ayuda para la reconstrucción? Sí. Nosotros, entendemos que en este contexto
realmente duro que estamos atravesando, sobre todo porque no solo el sistema universitario tiene problemas presupuestarios, sino que el sistema científico-tecnológico está atravesando una crisis sin precedentes. La Universidad Nacional del Sur es una de las universidades que más ciencias en el país. Nosotros tenemos 12 institutos de doble dependencia con el CONICET y muchísimo personal docente de la UNS es además investigador del CONICET. Con lo cual, el impacto que tiene el tremendo recorte que sufrió el sistema científico-tecnológico nos pega muy duro a nosotros. Y en ese sentido, lo que estamos tratando de hacer es, por un lado, a nivel nacional, apoyarnos en las empresas de los distintos sectores para poder conseguir algún tipo de recursos. Por ejemplo, en la Tecnicatura de Petróleo y Gas estamos en buen diálogo con muchas empresas del sector, y en el área de investigación lo que estamos tratando de hacer es fortalecer los lazos de colaboración internacional. Porque, bueno, estamos, como les decía, atravesando una crisis sin precedentes. Hoy nuestros investigadores ni siquiera tienen la posibilidad de poder leer las últimas publicaciones de ciencia que están saliendo en el mundo. Nos estamos quedando totalmente aislados, y por eso creemos que lo que planteamos como política de gestión es tratar de incrementar los lazos de cooperación a nivel global. ¿Y eso en qué se puede traducir? En proyectos específicos. La UNS en general es una universidad competitiva a nivel global por la calidad de sus investigadores para poder participar de proyectos. Bueno, habrán visto todo lo que pasó, ¿no?, con la expedición que se está haciendo frente a las costas de Mar del Plata. Eso tiene que ver con un capital humano que tiene la Argentina de primerísima calidad. Bueno, nuestra idea es apostar al cuerpo de investigadores que tenemos en la UNS para poder lograr un mayor grado de participación en los proyectos de cooperación internacional. ¿Cómo podés explicar un poquito más detallado ese fuerte impacto que vos decías hay hacia estos centros de investigación? O, por ejemplo, esto de que un investigador no puede acceder a las publicaciones internacionales actualizadas del mundo científico. Digo, para los investigadores y para la comunidad en cuanto a la afectación al trabajo, ¿no?, al producto de su estudio. Mira, la forma de comunicarse dentro de la comunidad científica es a través de las publicaciones internacionales. Esas publicaciones internacionales en los últimos años han tenido cambios en la política de publicación que hacen que los autores tengan que pagar para publicar sus resultados. Hoy, para los investigadores argentinos, eso se volvió prohibitivo. Nosotros tenemos, del universo de publicaciones científicas internacionales de élite que hay en el mundo, nosotros hoy podemos publicar solamente en un porcentaje ínfimo de esas revistas, porque la mayoría requieren que uno pague. Argentina hoy no puede pagar, no puede destinar un peso a esas publicaciones, porque no los tenemos. ¿Por qué? Porque se cortaron. Los subsidios ya venían siendo bajos, extremadamente bajos, en términos de lo que son los subsidios de investigación a nivel global. Y eso no solo quedó totalmente desactualizado, sino que se interrumpieron por completo. Hoy nuestros investigadores no tienen para comprar una droga. Hay investigaciones de años, de décadas, ¿sí?, que lamentablemente no se están pudiendo continuar, porque por un lado no podés adquirir insumos, no podés adquirir equipamiento, y por otro lado porque los más jóvenes se están yendo, que esa es la mayor preocupación. ¿No? Nuestro semillero se está desarmando. Hoy prácticamente, yo diría, un altísimo porcentaje de los estudiantes que están terminando sus doctorados en universidades argentinas se están yendo al exterior. ¿Por qué esto? Porque se interrumpió el ingreso a la carrera del CONICET. El número de becas del que se dispone es ínfimo y los salarios son extremadamente bajos. Y estamos hablando de gente que está en las fronteras del conocimiento. Es una élite que al país le costó muchísimo esfuerzo formar.
Estamos hablando de que si cada camada de universitarios en todo el país, si los mejores de cada camada de universitarios forma parte de ese ecosistema científico que tenemos. Bueno, los mejores cerebros nuestros hoy lamentablemente se están yendo. Cuando eso pasa, ¿hay alguna tendencia de que vuelvan o ya se van? Mirá, podés volver si tenés posibilidades de volver. Hoy no hay una sola puerta a dónde golpear, esa es la realidad. Dentro del sistema científico nacional es prácticamente imposible. Y lo que se ve por las dinámicas de crisis anteriores es que si un investigador argentino se va al exterior durante más de 2 o 3 años, donde en el exterior se puede visibilizar el potencial que tiene ese investigador, bueno, es muy difícil que vuelva, porque las condiciones que le ofrecen son por lejos mucho mejores que las que podemos ofrecer nosotros. Claro, tenés toda una historia personal, familiar, de instalarte en otro lugar, imagino que es difícil estar todo el tiempo yendo y viniendo, ¿no? 3 años en general es la línea de corte, sí, donde la mayoría de la gente que se fue difícilmente retorne después de transcurrido ese periodo. Y ya llevamos, ¿no?, una crisis relativamente. ¿Y eso a nivel larga. local ustedes tienen una estimación o el impacto que está teniendo? Mirá, no lo tengo cuantificado a nivel local, pero yo puedo hacer referencia a lo que es nuestro grupo. Nosotros tenemos un grupo de investigación en física que, sí, lo digo con orgullo, es un grupo de élite a nivel global que publican las mejores revistas del mundo, que está inserto en los mejores laboratorios del mundo. Hoy nuestros chicos se están yendo todos, se nos está desarmando todo el grupo, lamentablemente. Y en este contexto, y teniendo en cuenta además la inundación en nuestra ciudad, respecto de los alumnos y alumnas, ¿cómo ha sido la continuidad? Pensando, por ejemplo, en este segundo semestre, o han quedado en el camino, no sé qué impacto ven. Mirá, en líneas generales creo que no hemos tenido consecuencias serias, afortunadamente. Se reforzó muchísimo el acompañamiento desde bienestar universitario a todos los estudiantes, no solo con el servicio de sanidad, que se ha ofrecido apoyo psicológico a muchos de los estudiantes que atravesaron las crisis más profundas. Ya veníamos con la del temporal anterior, sí, que también había dejado algunas secuelas, y hemos fortalecido también el área de deportes, que se ha transformado en un instrumento también muy importante de contención. En ese sentido estamos relativamente tranquilos respecto a lo que ha sido el impacto de la inundación. Estamos funcionando, seguimos funcionando en un esquema de emergencia. La realidad es que tenemos todavía 10.000 metros cuadrados de superficie inutilizados y que nos estamos apoyando fuertemente en UTN. Sí, aprovecho a agradecerles a nuestros amigos de la UTN que nos prestaron los laboratorios, nos siguen prestando las aulas, como para poder darle continuidad a las clases. Si no, hubiéramos estado realmente pero muy complicados. ¿Cómo vienen participando también en las instancias habilitadas por el municipio pensando en la reconstrucción? Ha habido representantes de, ahora que nombrabas la UTN, por ejemplo, en la mesa de infraestructura, de las obras y demás que ven, y qué mirada tenés también, ¿no?, con lo que pasa alrededor de la universidad con nuestra comunidad. Mira, nosotros históricamente venimos acompañando tanto al municipio como a provincia en distintos tipos de proyectos que tienen que ver con la crisis hídrica. En general, sí, gran parte de los estudios o de las convocatorias tenían que ver con la falta de agua. Era el problema recurrente de Bahía, sí, que no teníamos agua, pero siempre desde la institución marcando el riesgo al que estaba expuesto Bahía ante una posible inundación. Y la verdad es que eso solía quedar invisibilizado, ¿no? Porque realmente no parecía ser un problema cercano. Bueno, vimos que no. Obviamente que el foco nuestro nunca estuvo, creo que el de nadie, en una tormenta de las características como la que tuvimos, porque sí, nosotros, basado en los estudios anteriores, lo que preveíamos es que en algún momento íbamos a tener una inundación
importante debido a alguna lluvia con mucho milimetraje en la zona de Sierra de la Ventana, en la cuenca alta. Bueno, esto se dio todo sobre, sí, la tormenta se descargó sobre Bahía Blanca principalmente, con lo cual las obras que habíamos propuesto en su momento tampoco hubieran mitigado, pero no hubieran evitado la catástrofe que tuvimos. Pero venimos participando desde hace muchísimo tiempo con muchos claroscuros. ¿En qué sentido? Y a veces cuesta que desde la política las decisiones se tomen en base a datos. Yo creo que esta crisis va a cambiar esa mirada, pero históricamente ha pasado eso, ¿no? Siempre la emergencia hace que o nos distrae y hace que pongamos el foco, no digo que sea menos importante, ¿no? Porque las decisiones a veces no son sencillas, pero en general las decisiones se toman en torno a las crisis sin previsiones de largo plazo. Sí, un ejemplo típico que tiene que ver con la crisis, con la falta de agua, no con el exceso, tiene que ver con, bueno, cómo le aportamos recurso hídrico a Bahía Blanca con una fuente alternativa. Sí, recordarán lo que fue el proyecto del Río Colorado, que nosotros habíamos marcado que no era una buena idea por la calidad del agua y por los gastos que implicaba esa obra, y sin embargo desde provincia en ese momento se decidió avanzar con un proyecto que, bueno, finalmente no se hizo, pero bueno, son horas y horas de análisis, discusiones, y que en la mayoría de las veces son inconducentes, esa es la realidad. Pensaba en esto que, bueno, varias veces hiciste hincapié y además destacabas que habían tenido incluso una respuesta mayor a la expectativa que tenían respecto de la carrera vinculada a petróleo y gas. Y hablando de este tema, pensando también su vínculo con la cuestión del cambio climático, apostar, en tu caso, bueno, en el caso de la comunidad de la Universidad Nacional del Sur, a seguir formando profesionales para ese tipo de industria, ¿plantea algún debate, una contradicción, alguna reflexión? Mira, yo creo que petróleo y gas es claramente una carrera necesaria para el país. Estamos hablando de que hacen falta del orden de entre 10.000 y 15.000 puestos directos, altamente calificados para la industria del petróleo y gas. Y obviamente no desconocemos, sí, sobre todo después de esta tragedia, menos que nunca, pero además es parte de nuestra agenda el tema de cambio climático, que está sobre todo en una ciudad costera, ¿no? Que sí, va a sufrir Bahía Blanca y toda la región el impacto del cambio de la salinidad de los océanos y cómo están avanzando sobre cómo está avanzando el nivel de agua sobre nuestras playas. Eso, sin dudas, está siendo cada vez más severo y las tormentas se están viendo en todo el mundo, son cada vez más extremas. En ese sentido, yo creo que, y es algo que estamos planteando, y ojalá que lo podamos encarar en conjunto con UTN, la posibilidad de empezar a trabajar en carreras vinculadas a energías de transición. Transición energética, y ya discutir las necesidades que va a tener el país para el nuevo escenario. Creo que eso es imprescindible, empezar a dar esa discusión puertas adentro y tratar de proponer carreras también que contemplen lo que está pasando con el clima. Esta en particular que abrieron, que va en función, por ejemplo, del tipo de explotación de vaca muerta, no sé cómo se proyecta. Sí, está focalizada, es una tecnicatura que tiene una formación básica muy sólida de física, matemática y química, ¿sí? Con muy buena base desde los fundamentos y muy experimental. La idea es que los técnicos que se formen sean técnicos en contacto cercano con la problemática, sobre todo de pozos, el área de pozos. Que es una de las grandes necesidades que plantean en particular desde YPF, pero otras empresas también. Están escuchando a Daniel Vegas, el rector de la Universidad Nacional del Sur, ya sobre el final. El tema exámenes, residentes, ¿quedó saldado?
En principio creo que sí. La verdad es que estuvimos realmente muy, pero muy preocupados por la situación. Nos parecía totalmente injusto que nuestros graduados, sí, que históricamente tenemos graduados que han tenido muy buen desempeño en el examen de residencias. Estábamos preocupados porque nos parecía injusto que tuvieran que rendir nuevamente el examen por justamente haber tenido un muy buen desempeño. Y además nosotros teníamos la certeza de que el examen que se rindió en nuestra institución había sido un examen muy acompañado, muy tutoriado y donde nadie se había copiado. Con lo cual estábamos seguros de que se estaba cometiendo una injusticia si la decisión era una decisión de las características que se planteó inicialmente. Afortunadamente, tampoco había duda de que que hubo copia. De eso no hay duda. Cuando uno ve las distribuciones de notas y las compara con el histórico, se veía claramente que una distribución, bueno, algo más técnico, pero en lugar de ser la gaussiana estándar, la campanita estándar alrededor del valor medio, esta era una distribución bimodal, tenía dos piquitos, un pico a notas extremadamente altas, que mostraba claramente que algo raro había pasado. Así que, bueno, me alegro de que los nuestros hayan quedado... se hayan salvado. A donde habían llegado con su resultado. Con su resultado puede haber estudiado claro, muchas horas por día durante muchísimo tiempo. Ahora que mencionamos los graduados, en varios de las intervenciones que has tenido, has destacado una intención, ¿no?, de una línea de trabajo particular con graduados de la Universidad Nacional del Sur, para que estén más presentes, para que colaboren. ¿Cómo está eso? ¿Ha podido avanzar? Bien. Mira, hoy justo estuvimos haciendo una selección de un grupo de graduados que tenemos dispersos en distintos lugares del mundo, como para comenzar con la campaña comunicacional. Así que sí, viene avanzando. ¿Eso específicamente con fines a aportar a la reconstrucción o a algún otro tipo de...? No, en realidad es una vieja deuda que tiene la UNS con sus graduados, ¿sí? Históricamente, pues es un problema en realidad de casi todas las universidades nacionales. Entregamos los títulos y perdemos el vínculo con nuestros graduados. Eso es algo que realmente siempre tuvimos presente como un desafío en el cual tendríamos que profundizar, sobre todo porque hoy el título universitario dejó de ser lo que fue. Hoy ya no tiene... Hace 30 años el título universitario tenía, con el título bastaba, digamos, para ejercer la profesión durante años. Hoy, con la dinámica que está teniendo el conocimiento, necesariamente uno tiene que, o está expuesto a procesos de mejora continua y a educación continua a lo largo de toda la vida. Y en ese sentido me parece que es fundamental mantener el vínculo con el graduado para poder seguirle ofreciendo formación a la frontera del conocimiento. Y por otro lado también vincularnos más fuerte con ellos, porque son los que están, en muchos casos, al frente de grandes desafíos tecnológicos o sociales, porque son los que están en el campo y los que conocen en detalle por dónde está yendo el mundo. Y eso creo que puede enriquecer muchísimo la mirada de nuestro plantel docente también. Nutrirnos con toda esa experiencia que viene desde el medio, creo que es central como para poder modernizar nuestras carreras y ofrecer o tener una oferta académica mucho más moderna y actualizada. ¿Y qué decías? ¿Tenían un primer grupo? Estamos armando un primer grupo de graduados como para armar una campaña comunicacional y por otro lado estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma para poder georreferenciarlos y empezar a generar la comunidad. Bien. Bueno. Va más lento de lo que nos gustaría, pero bueno. Pero está caminado. El clima no nos ha ayudado tampoco. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto. Daniel Vega es el rector de la Universidad Nacional del Sur.